Hola amigos, continuando con el curso Aprendamos Logo desde cero, vamos a aprender en esta ocasión a utilizar las entradas analógicas de logo. Tengo para mostrarles este pequeño modelo que consta de un logo 1224RC, como su nombre lo indica, 1224 voltios DC, es el voltaje de operación. Tengo además 3 módulos de entradas análogas y este modelo por sí solo nos presenta 4 entradas análogas que ya vienen integradas dentro del módulo base. Tenemos AI3, AI4 y en los bornes I7 y 8 tenemos la entrada AI1 y la AI2. Ojo, ambas o las 4, perdón, son de 0 a 10 voltios. No tenemos entradas de corriente en este modelo. Y acá entradas I1 y 2 y 7 y 8 son las que podemos convertir de entradas digitales a entradas análogas según lo necesitemos. Adicionalmente, estos módulos de entradas análogas nos permiten expandir, valga la redundancia, y obtener más entradas digitales o más entradas análogas según sea el caso. En este caso ya tengo las conexiones establecidas. En la parte de abajo de estos módulos podemos ver que se nos detalla que son 2 entradas que pueden ser de 0 a 10 voltios o de 0 a 20 miliamperios. El arreglo lo podemos ver acá abajo. Tenemos M1 como un punto común de masa o de referencia, M2 para el otro conjunto y 1 que es de corriente, U1 indica que es de voltaje y el otro juego pues tiene exactamente lo mismo, solo que con el número 2 y así en adelante los otros módulos. Un punto de polarización para los shields de los cables y el arreglo se hace de la siguiente manera: I1 con M1 recibe señal de corriente, M1 con U1 pues señales de voltaje. Vamos a proceder a energizarlo. Este módulo que vamos a utilizar, este módulo de pruebas, es el módulo que hicimos ya en un video anterior con una fuente de ordenador de escritorio, una fuente vieja. Les dejo el link en la descripción si no aparece en alguna parte del video. Y acá el pequeño programa que he descargado en el logo nada más es la declaración de las 8 entradas análogas máximas que puede contener un programa de logo. Están conectadas cada uno hacia una marca análoga. Y veamos las propiedades, la configuración en sí del módulo. Acá en las entradas nosotros tenemos 3 opciones: habilitar las entradas físicas del módulo base del logo en sí, podemos no tener ninguna entrada, habilitar 2 o habilitar las 4 entradas análogas. Y se nos hace la pequeña aclaración de dónde serían los puntos a conectar. Para el ejemplo vamos a dejar habilitadas las 4. En el programa prácticamente no tenemos que tocar nada. Y aquí está, vamos a comenzar con las pruebas. Vamos a ponernos en línea. Está tomando demasiado en establecer comunicación. Ya vi la razón. Recuerden que siempre es muy recomendable conectar el logo a la red para que podamos establecer comunicación con él. Ok, ahora sí. Ya lo tenemos conectado. Vamos de nuevo. Ahora sí. Aquí vamos, ya estamos en línea. ¿Y esto qué le pasa? Que no se ve bien. Se ve como cortado. Ahí está. Ahí lo tenemos ya. Ok, aquí tenemos
todas las variables que podemos monitorear, y aquí el estado de nuestras entradas análogas, que son nada más 8, como les decía, las máximas que puede soportar un programa de logo. Vamos a conectar cada una de las entradas análogas que contiene el módulo base. Vamos a comenzar con la entrada I7, que corresponde a la entrada análoga 1. Y esta es una parte quizás que nos complica a veces a la hora de estar haciendo el comisionamiento, puesto que las entradas no corresponden en el orden numérico, como decir, la entrada 1 corresponde a la entrada análoga 1 y la 2, la entrada digital 2, pues a la entrada análoga 2, sino que es la 7 la que corresponde a la 1 y la entrada 8 la que corresponde a la siguiente entrada análoga. Vamos a energizar acá. Ya tengo conectado la salida de mi módulo de pruebas hacia la entrada 7 del logo. Si nos ponemos en la vista de reloj y desplazamos hacia la derecha con los cursores, podemos llegar hasta la parte de visualización de las entradas análogas. Pueden ver que en la primera pantalla tenemos 6 y en la siguiente tenemos las restantes, las máximas que el logo puede manejar. Aquí está, podemos ver que no tiene ningún valor en este caso. Vamos a energizar nuestro módulo. Aquí está, ahora ya nos está mostrando 1000, que es el tope de escala. Recordemos que la resolución máxima de las entradas del logo va de 0 a 1000. Y aquí pues tenemos 1000 presente. Vamos a regular. No está regulando la entrada análoga. No está regulando. Vamos a ver qué pasa. Al parecer tenemos un pequeño detalle con nuestro módulo de pruebas, puesto que no tenemos regulación. Exactamente, movemos el potenciómetro, pero no tenemos regulación. Así, esto se debe a que nuestra salida de 24 voltios de nuestro módulo de prueba es una fuente aislada. Quiere decir que todos los negativos no están conectados a esta fuente. Y como para poder inyectar voltajes y corrientes en las entradas análogas del logo, tenemos que referenciar esa línea negativa a la fuente del logo. Ya lo cambié en este caso a otra fuente de 24 voltios y ahora sí puedo referenciar esa nueva fuente a la fuente de voltaje que le vamos a inyectar al logo. Vamos de nuevo, ya alimentado desde otra fuente. Vamos en línea. Ok, aquí estamos de nuevo. Tenemos 0 voltios. Vamos a alimentar con voltaje, potenciómetro a 0. Ok, voltaje, tenemos 0. Giramos el potenciómetro un poco. Ok, aquí pueden ver que ya el valor empieza a subir. Es el mismo valor que podemos verificar en la pantalla en la posición 1 de la entrada. De nuevo lo tenemos a tope de escala, a 1000, máximo valor que puede tener una entrada análoga. Aquí podemos observar el valor, los otros valores se mantienen a 0. La entrada seleccionada es la única que tiene el valor. De esta manera podemos identificar en qué punto está conectado. Nuestra I7 en este caso es la entrada análoga 1. Bajamos el valor.
de nuestra señal de voltaje. Para el caso estamos inyectando 0,10 voltios. Lo ponemos a 0. Y ahora vamos a trasladar nuestra línea hacia la siguiente entrada. Para el caso I8 como entrada digital o entrada análoga 2, en el caso de que lo hayamos configurado como entrada análoga. De nuevo, voltaje de prueba. El mismo voltaje que teníamos preajustado. No hemos variado el potenciómetro. Acá lo tenemos. En la entrada análoga 2. Conectando en la de I8. Vamos a 0. Y ahora vamos a cambiar hacia nuestra entrada digital 1, que para el caso corresponde a la siguiente entrada análoga. Vamos de nuevo. Mismo nivel de voltaje. Ahora podemos ver que ya el valor se encuentra en la entrada análoga 3. Conectado físicamente en la entrada digital 1. Como lo muestra aquí la descripción del logo. Vamos a poner voltaje a 0. Vamos a la siguiente entrada. Ok, seleccionamos la siguiente entrada. Accionamos voltaje. Ya tenemos de nuevo el valor en la siguiente entrada. En la entrada análoga 4. Conectado físicamente en la entrada digital 2 del logo. Vamos a variar un poco el valor. Y de esta manera es como nosotros podemos hacer uso de las 4 entradas análogas que vienen de fábrica en el logo. Únicamente hay que tomar en cuenta que estas entradas únicamente son de voltaje, lo que quiere decir valor máximo de 0 a 10. Y pueden observar que tenemos nuestro último módulo en falla. Ya vamos a ver por qué. Ok, regresamos a las propiedades. Vamos a modificar nuestro ajuste inicial y en este caso le vamos a decir que no queremos ninguna entrada análoga del logo. Vamos a regresar a cero estos valores antes de todo. Ok, aceptamos. Vamos a guardar y descargar. Ok, aquí esta pequeña advertencia nos dice que los ajustes que teníamos anteriormente pues, van a ser modificados. Estamos de acuerdo. Ok, aquí si se percatan ya la falla que tenía nuestro último módulo de expansión ya desapareció. Y eso se debía a que pues teníamos 4 entradas análogas en el logo, más 4 entradas de los 2 primeros módulos. Teníamos las 8 entradas análogas máximas que el logo puede soportar, estas que vemos acá abajo. Por eso el último módulo lo teníamos en falla. Ok, vamos de nuevo. Sin haber desconectado la línea, sigue estando en la I2. Ahora voy a subir voltaje. Pueden ver que el valor análogo de la entrada ya no se modifica, lo que quiere decir que ahora ya no la estamos utilizando como una entrada análoga. Ahora voy a cambiar un poco los cables porque ya no tienen una longitud adecuada para alcanzar la parte de abajo de los módulos de expansión. Es necesario tomar en cuenta que las 4 entradas análogas que vienen
por defecto en el logo toman los primeros 4 slots de las entradas análogas, por así decirlo, de la entrada análoga 1 a la entrada análoga 4, y las restantes 4, en caso que las estemos ocupando, quedan prácticamente reservadas para los módulos de expansión. Por eso es que el tercer módulo de expansión estaba en falla, porque ya no podíamos alojar ninguna entrada análoga, aunque físicamente tuviéramos el módulo disponible. Las entradas análogas de los módulos de expansión necesitan también cada una de ellas un punto de referencia o el negativo de la entrada análoga. Pero ese negativo, digamos, es un punto común en todas las entradas. O sea que para el caso yo voy a conectar únicamente este negativo a un punto del negativo de las entradas análogas de los módulos, y con eso me basta para que mi nivel de voltaje o corriente pues sea detectado en cada una de las entradas. Vamos de nuevo en línea. Ya estamos utilizando la primera entrada de voltaje del primer módulo. Ok, seleccionamos voltaje. Podemos ver que ya tenemos cierta lectura en la entrada análoga 1, ahora siendo leída directamente del módulo de expansión, ya no de las entradas de nuestro logo. Puedo también incrementar el valor, llevarlo hasta escala máxima de 1000 que veíamos. Lo vamos a bajar. Vamos de nuevo. Lo vamos a dejar en este valor. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Lo tengo conectado en la entrada de voltaje. Tengo que desconectar acá. Y vamos a conectarlo en la entrada de corriente. Para el logo siempre es la misma entrada, la entrada análoga 1, solo que él puede recibir una señal de voltaje o una señal de corriente. En este caso le voy a inyectar corriente también con nuestro módulo de prueba acá, pero no voy a seleccionar voltaje. En este caso voy a seleccionar corriente, potenciómetro 0, selecciono corriente con el selector y ahora vamos de nuevo. Pueden ver la lectura, empieza a subir de nuevo. Para el logo es indiferente que lo estemos alimentando con voltaje o corriente, él siempre va a tener una lectura con escala máxima de 1000, así que es indiferente lo que le estemos conectando en cada una de sus entradas análogas. Vamos a seguir probando las siguientes entradas análogas. Vamos con la entrada análoga 2. Para el caso aquí sí ya es secuencial de la 1 hasta el 8. Vamos a cambiar a voltaje, el selector a voltaje, subimos el nivel. Aquí lo podemos ver en su correspondiente entrada, la entrada 2. Vamos a subir un poco, igual escala máxima de 1000, lo vamos a dejar acá en este valor y vamos a conectar la entrada análoga 3. Ok, vamos de nuevo. Aquí podemos ver ya en la entrada análoga 3, mismo nivel de voltaje, lo podemos ver en la pantalla también del logo. Tenemos igual la misma regulación. Vamos a probar la entrada análoga 4. Lastimosamente no tenía otro módulo de expansión para completar las 8 entradas, pero creo que con 6 está más que captada la idea. Vamos al siguiente. Voltaje.
Tenemos el nivel que estábamos monitoreando anteriormente. Igual tenemos regulación. Nos queda prácticamente solo probar las últimas dos. Ok. Este corresponde a la entrada análoga 5. Veamos. Subimos voltaje. Aquí está. Entrada análoga 5. Vamos a probar la última entrada. Y si se han percatado, en el programa de logo, en el propio programa donde tenemos representadas nuestras 8 entradas análogas, pues no hemos tocado absolutamente nada. Todo esto se hace en las propiedades del equipo, donde podemos seleccionar o remover entradas análogas del módulo base. Ok, tenemos ya el valor en la última entrada, teniendo prácticamente los mismos valores anteriores. Aquí lo podemos ver. Lastimosamente no tengo otro módulo para mostrar las otras dos entradas, pero creo que la idea ha quedado clara. Y bueno, esto es lo que tenía para ustedes en esta ocasión. Espero que les sirva y nos vemos en la próxima. Saludos.